Empezó. Hola a todos, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Estamos por acá esperando que nuestro invitado de esta noche, el doctor Alfredo de Sosa, se conecte y empezamos a saludarlos. Muchos de ustedes estarán asustados, estoy esperando a Gloria Arroyave. ¿Dónde está Gloria Arroyave? Y mire quién llegó. Y llegó, fue Mónica Arroyave, la hermana de Gloria Arroyave. Entonces, bueno, qué rico esta noche. Ya tenemos más de 150 personas conectadas en este live maravilloso que vamos a hacer sobre las 5 inteligencias del ser humano con el doctor Alfredo de Sosa, que ya se los voy a presentar. Esperemos que él nos pida conexión. Entonces, hola, se están conectando desde Orlando, desde La Ceja, Antioquia. Por acá tenemos muchos invitados maravillosos, qué rico. Como les estaba diciendo, los que se están conectando están como sorprendidos porque estaban esperando ya a Gloria Arroyave. Pero está Mónica Arroyave con Alfredo de Sosa esta noche, donde vamos a hablar sobre las 5 inteligencias del ser humano. Entonces esperemos por acá que Manuela me está ayudando en la conexión para invitar a Alfredo. Le mandamos la invitación desde Cali. Ah, muy bien, por acá nos saludan desde Texas, muy bien. Costa Rica, uy, los ticos. Costa Rica, un país maravilloso donde tengo grandes amigos, también costarricenses. Allá hay cooperativas muy bonitas, como Copenhague, Costa Rica. Saludamos por acá. Creo que Manuela ya envió la solicitud. Sí, mi amor, ¿ya le enviaste? Muy bien. Gloria, muy bien. Le están diciendo, Gloria está en unas vacaciones obligadas el día de hoy, pero con seguridad la tendremos de vuelta esta semana. Y bueno, me están saludando desde Cali, muy bien. Desde Estados Unidos, Connecticut, Pereira, Nueva Orleans. Esperemos, Alfredo, ya tenemos más de 300 personas hoy. Y ya les voy a presentar ese invitado maravilloso, que es Alfredo Besosa. Muchas personas que lo conocen personalmente. Le contaba ahorita a Alfredo que la correspondencia es maravillosa. Yo he escuchado mucho de Alfredo desde hace muchísimos años, porque obviamente es un gran seguidor de Gerardo, alumno de Gerardo, médico de la Universidad del Bosque. Estuve en Harvard estudiando. Acá está Alfredo. Hola, te doy un súper abrazo. ¿Cómo Lo mismo estás? para ti, un abrazo, Mónica. Qué rico, lo que yo dije, lo que al que le van a dar le guardan, porque a mí me guardaron esta entrevista maravillosa contigo. Qué Lo rico mismo tenerte digo, acá. feliz de poder estar contigo, un abracito a Glorita ya en sus vacacioncitas. Sí, claro que sí, de verdad, Alfredo, que como te contaba ahora, feliz de estar contigo, de conocernos y reconocernos. Te contaba que tenemos muchos amigos comunes. Estamos en este camino, de ti he ido a escuchar hace más de 15 años, de tu recorrido como médico. Supe que estuviste en Harvard, que estudiaste lo de cuerpo, mente, espíritu, que has estado siempre trabajando todo el tema de la felicidad en los seres humanos. Y como médico me encanta porque parte de lo que vamos a abordar hoy de la inteligencia biológica, creo que nos vas a contar y a compartir mucho cómo todas esas emociones, la sabiduría, la información, tiene una información directa sobre, digamos, todo, sobre el sistema inmune, sobre todo nuestra biología y nuestro cuerpo. Entonces, Alfredo, si entramos en materia y quieres que empecemos a hablar un poco de ti, yo quiero que nos cuentes un poquito quién es Alfredo de Sosa. Yo medio hice unas pizquitas de ti, pero viste que has estado con Chopra, con Don Miguel Ruiz, que has estado alternando con grandes maestros espirituales, también médicos. Entonces, cuéntanos un poco más de ti. Bueno, a ver, pues como dijiste, yo soy médico y yo me metí en todo esto de las inteligencias a partir de esa relación que existe entre la mente y el cuerpo. Porque, pues como la mayoría de los que están escuchando aquí ya saben, ya es bastante popular ese peso que tiene la carga emocional sobre nuestra salud. Y pues esa carga emocional viene de los diferentes conflictos que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos conflictos en 5 áreas: en la paz interior, en las relaciones, en la economía, en la adaptación, el disfrute y en la salud. Sí, esa mnemotecnia que desde hace algún tiempo inventé de las peras, ¿sí? La paz, la economía, las relaciones, la adaptación y el disfrute de la salud, para que se la aprendan. Y la idea es que uno resuelva esos conflictos en esa parte mental y emocional, en esas áreas, para apoyar el proceso de recuperación. Entonces, digamos que a partir de esa especialidad, de esa relación mente-cuerpo, fue que yo me metí en esto de las inteligencias, porque al final
nosotros lo que necesitamos en esa búsqueda de la felicidad es saber resolver los conflictos en estas 5 áreas y en eso es en lo que consiste esas 5 inteligencias que me dijeron que íbamos a hablar hoy de ellas. Claro que sí. Bueno, por acá estamos mirando que desactivemos algunos comentarios. Yo la verdad en esto soy novata, entonces ya le digo a Manuela que nos apoye. Pero empecemos mientras que podemos con el tema de los comentarios, que también sé que muchas personas tienen comentarios, pero te quieren ver todos en vivo e indirecto y conocer mucho. Hablemos de esas salud, dinero y amor. Y recuerdo que siempre las canciones nos han dicho, te deseo salud, la inteligencia biológica, el dinero, la financiera, conmigo yo el que hace rico, y el amor, las relaciones. Entonces, Ujú. estas tres inteligencias son claves para el ser humano, porque finalmente o los humanos nos enfermamos de relaciones, temas de pareja o con los hijos, temas de prosperidad, la economía. Y Alfredo, ¿cómo influye la prosperidad y el tema de las relaciones a la salud? Porque creo que la salud es de las inteligencias la más vulnerable, ¿cierto? La que más se ve afectada por las demás. Listo. Vamos a hablar entonces un poquito en qué consisten las 5 inteligencias y miramos la relación que existe entre ellas. ¿Listo? Sí, Eh, sí. Fíjate que realmente las 5 inteligencias no hay que ser tan inteligente para seguir y desarrollar estas 5 inteligencias. Una de las cosas más lindas que encontré en la vida, en mis estudios, es que si para lograr cualquiera de estos resultados, nosotros lo que necesitamos es seguir unas leyes y unos principios para lograr cada uno de estos resultados en nuestra vida, para lograr la parte económica, para lograr la armonía en una relación de pareja. Entonces existen fórmulas, principios y leyes matemáticamente exactos para cada uno de ellos. Entonces, haz de Ok, cuenta, Alfredo, perdona, te interrumpo un minuto. O sea que esas inteligencias tienen que ver con leyes del universo, como para ir asociando el orden perfecto del universo con las leyes, con las inteligencias. correcto. O sea, básicamente la inteligencia consiste en saber seguir la ley que hace que uno logre el resultado. En eso consiste la inteligencia. Entonces, haz de cuenta que uno tiene como una caja fuerte, ¿cierto? Y esa caja fuerte, si uno aprende cuáles son los números que la abren y cuál es la secuencia correcta, entonces la caja fuerte abre, ¿cierto? Y abre para cualquiera que sepa la secuencia y los ponga en el orden correcto, cualquiera. Entonces no importa el color, la edad, no importa nada, sino que abre. Y lo mismo sucede con estos resultados. Cada uno de estos resultados, nuestra paz interior, saber tener una pareja bonita, saber tener salud, saber tener abundancia, es que nosotros pongamos en práctica esas leyes y esos principios y esas fórmulas que hacen que uno tenga el resultado. Entonces, ¿en qué consiste la inteligencia, digamos? En que cuando yo ya me di cuenta que lo que yo hago no funciona, entonces me dirija a abrir la mente a tener información para que yo pueda lograr esos resultados y mirar quiénes han logrado el resultado y que yo pueda seguir esas leyes. Entonces, en mi especialidad en esto de la medicina mente-cuerpo, me tocó volverme muy experto en esas fórmulas. No solamente por mí, porque también las necesitaba muchísimo para mis resultados, sino porque necesitaba que mis pacientes en un tiempo muy corto resolvieran y tuvieran el resultado rápido. Entonces, a mí me tocó tomar estas leyes, estos principios y decir, bueno, esto cómo rápido, cómo se come. O sea, por ejemplo, la prosperidad, ¿cierto? Como un ejemplo, un paciente mío, viene, él es un abogado muy prestigioso aquí en el país. Entonces, él viene a mi consulta con un cáncer de esófago. Uh -huh. Y el cáncer de esófago está relacionado con un tipo de conflicto que se llama perder la presa. Haz de cuenta que en los Ah, ok. animales, cuando un animal ataca, por ejemplo, un león ataca y tiene su presa en la boca, ¿cierto? Ya piensa que es suya. Y de pronto Sí, vienen y se la rapan, entonces es ese tipo de conflictos, es el de conflicto biológico. conflicto. Entonces, en el caso de él, cuando nos vamos hacia atrás, miramos, él tenía un negocio que estaba planeando, armó una empresa como de $2 millones, recogió dineros de la familia, de todo el mundo, porque era la única empresa que en Colombia iba a poder hacer eso. Y resulta que faltando 8 días para la licitación, apareció otra empresa de papel que se ganó la licitación y él ha perdido absolutamente todo. O sea, eso fue
la raíz. Entonces le tocó repartir los hijos, dejar a la mujer con los papás. O sea, el nivel de pérdida económica fue Estrés. muy, muy importante. Entonces él sostiene esto y le parece su cáncer. Y pues cuando llega a la consulta, imagínate el estrés que tiene. O sea, paz no tenía. Las No, relaciones, pues, sus hijos y su mujer repartidas, la familia bravísima con él porque se les había llevado la plata para la empresa y había perdido la plata. La economía, pues por supuesto, muy mal. La adaptación y el disfrute, pues no, nada. Y la salud, pues con un cáncer de esófago. O sea, este hombre estaba en la mala, ¿cierto? sí, Entonces, con él, ¿cuál fue el trabajo que hicimos? Pues primero su manejo de las emociones, que es el primero para sanar, sacar uno sus emociones, sacar su rabia, sacar su tristeza, sacar todo esto. Y después fue empezar a entender cuál es la fórmula de la prosperidad y por qué la vida me hace esto. O sea, porque si yo tenía tan buenas intenciones y quería hacer tantas cosas buenas, ¿por qué la vida se me lleva el dinero de esa manera y termino en la mala, como decimos nosotros aquí en Colombia? claro. Entonces empezamos a estudiar estas leyes, ¿cierto? La fórmula y por qué se le va a usted el dinero. Entonces, al final, ¿qué pasó? Al final, cuando él entiende la fórmula y entiende por qué la vida tenía que quitarle ese dinero, ¿cierto? Y por qué él termina con todos estos Sí, resultados. claro. Entonces, él dice, ok, una persona muy inteligente, entendió perfecto y dijo, ok, entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿cierto? Entonces, Arregló la otra parte para poder empezar a sanar. correcto, o sea, él tenía que hacer paralelamente todos sus trabajos, ¿cierto? Tenía que hacer su proceso en la parte emocional para poder empezar su proceso de sanar. Y en su parte mental y en su parte económica, o sea, entender y tenía que hacerlo muy rápido. Entonces pusimos en orden la formulita y empezó a hacerla súper juicioso. Bueno, para resumir el cuento, al final a él le hacen su cirugía de esófago, le retiran el esófago, pero bueno, el hombre sale así, bueno, tú te me congelaste, no sé si sigo o no Sí, sigo, voy a seguir hablando. te congeló un ratico, pero yo te escucho ya bien. Estás como, ¿tú me escuchas bien a mí o? Listo. Sí, perfecto, ahí Ok, vamos. sí, Listo. Entonces el cuento es que le hacen su cirugía, sacan el esófago y el esófago ya no tenía células cancerosas. O sea, tristemente se lo quitaron, alegremente ya no tenía cáncer. Y en el transcurso de un año y medio más o menos, él había recuperado todo el dinero de la familia, recuperó su familia y digamos que se adueñó de sus resultados y de su prosperidad. O sea, recuperó su paz, recuperó su economía, recuperó su familia, pudo disfrutar la vida, recuperó su salud. Entonces, ¿en qué consiste una inteligencia en estas 5 dimensiones? En que yo con la mente abierta y el corazón dispuesto, como decía mi gran maestro Gerardito, me disponga a seguir, a conocer y a seguir esas leyes del universo. O sea, cuando uno sí. va a abrir una caja fuerte, uno puede decir, no, yo pienso que es 3 5 7 en ese orden, ¿cierto? Y bueno, pues el resultado es que no abre. Y cada uno de nosotros pues viene experimentando en la vida con todos sus resultados. Yo creo que hay que conseguir un marido con harta plata, eso es lo importante, entonces me mando a poner unas puchecas bien grandes para conseguir un marido con harta plata y no importa lo que hagan, ¿cierto? Casos se ven, casos se ven. Exacto. Entonces, Y resulta que al no, final, sale el vaciado. correcto. Entonces, al final, el resultado, ¿cierto? O sea, no me abrió la caja fuerte, o sea, no me abrió la felicidad, no me abrió la No, prosperidad, no me abrió. Y uno se cansa de que no le abra, ¿sí? Después de me 5 consta, me matrimonios, uno dice, consta. no, no, ¿cómo es esto del matrimonio? ¿Sí? Que estoy haciendo Entonces, mal, por Dios, no tengo suerte, o Dios no me quiere, o se olvidó de mí. Y resulta que es que está abriendo, como dicen, está abriendo la clave equivocada, está abriendo tratando de abrir la caja fuerte sin las señales, como dicen, número equivocado, y realmente el número equivocado es porque no conocemos las leyes del universo, simplemente. correcto. Entonces, digamos que una persona que se cansó de que no le abra la caja fuerte, lo primero que hace es buscar información, ¿cierto? Empieza a Sí, tratar de entender por qué no le abre. Y yo pienso que pues la mayoría de los que estamos acá ya hemos pasado a ese punto, ¿cierto? Si estamos aquí, si estamos siguiendo a Glorita, si estamos haciendo eso es porque hemos alcanzado un punto
en el que ya queremos información para que nos abran las Sí, cosas. Entonces, quiero compartir con ustedes, digamos, eh, como un poco la organización de esas fórmulas que yo hice a partir del conocimiento de las leyes del universo. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes vienen estudiando magia con Glorita, ¿cierto? Y sí, sí. conocen de la ley, que es lo primero que uno hace, la maravilla. Si se habrán dado cuenta, la práctica es la que no es tan fácil. Porque entender Totalmente el de orden del acuerdo. universo no entiende. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el dicho. Entonces, hay que practicar. Hay que practicar esas fórmulas. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me di a la tarea como de organizar la información, de organizar estas leyes y decir, bueno, ¿cuál es el? Quiero plata, ¿cierto? Quiero plata. ¿Cuál es el 1, 2, 3? ¿Cierto? 1, 2, 3 para yo tener plata. Listo. Entonces vamos a ver cuál es la fórmula para yo tener plata. Y lo mismo aplica para la paz, para las relaciones, para todas aplica exactamente igual. Que para mí eso fue una maravilla. Ay, les digo que para mí fue un descanso muy grande porque yo decía, bueno, pero entonces esto de la plata, eso es como tener suerte, o como en qué consiste, o ponga el elefante, el adorno de elefante con la cola hacia la puerta, prenda 3 velas amarillas, ¿sí? Los calzoncillos amarillos del 31, todo para la Eso. plata. Y no se rían, que yo alguna vez compré el elefante y lo puse con la cola para Y yo allá, me puse mis cuando estaba calzones en un tratando, 31 de diciembre. También lo hicimos. Y no bueno, funciona, ¿cierto? O sea, ahí es donde uno empieza a verificar que eso que uno cree que le dijeron no funciona. Y ahí es no donde uno funciona. dice, venga, ¿cómo así que pide y se te dará? O que si me pongo los cucos de la buena suerte amarillos el 31 voy a tener plata y está vaciado todo el tiempo. O lo contrario, si compra el elefante amarillo no funciona. Ahí es donde uno empieza a decir, no, esto tiene que tener otra información. Correcto. Entonces, por ejemplo, voy a resumir muy rápidamente como los principios de la fórmula de cada inteligencia, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula que necesito seguir en términos de la inteligencia espiritual, en términos de la inteligencia financiera? ¿Cuáles son esas, esas Los bases de pre- la fórmula? y ¿Listo? son 7 por cada una, ¿cierto? Sí, ¿o No, tienes otros? Ah, cada ok. cual tiene sus formulitas, ¿sí? Listo. Entonces, por ejemplo, la base de la paz interior, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula que lleva a que uno tenga paz interior? Entonces, es la mezcla de dos cosas. Comprensión del orden del universo, de los demás, de la vida y de mí mismo. Comprensión más aceptación. Aceptación es ponerle cero resistencia a la vida. Y ya cuando uno quiere potencializar eso, le mete una tercera que es la renuncia, ¿sí? Entonces, comprensión, aceptación y renuncia, igual paz interior. Paz interior, invulnerable. Exactamente, entonces en este momento muchos de los que están acá ya han empezado a comprender la vida, han empezado a comprender a los demás, ¿cierto? Hemos estudiado un poquito de Mm. aceptología. Entonces en la práctica, cuando yo entiendo de verdad a alguien, lo comprendo como ser humano, su derecho a equivocarse, que está en la vida para que yo aprenda, suelto la resistencia a querer que sea diferente y lo acepto tal y como es y renuncio a cambiarlo, por ejemplo, en el caso de las personas. Eso me da la paz interior. Entonces, ¿en qué consiste la inteligencia? En que yo siga la fórmula, en que de verdad sea consistente en comprender al Practique y otro. practique y practique. Y además Exacto. creo, Alfredito, que esa es como la base de las demás, porque pues si uno no tiene paz interior, generalmente una persona sin paz interior no puede tener buenas relaciones, no va a tener una buena economía y obviamente no va a tener salud. Entonces creo que esa por la que empezaste es la clave, porque primero Correcto. comprender, claro, Ujú. Claro, y es la clave porque digamos que el estado emocional va a repercutir sobre todos los resultados. Entonces, este para mí es muy importante, pues como sabes, mi especialidad es medicina mente-cuerpo y es el manejo del estrés. Entonces, para mí, encontrar esta fórmula antiestrés, pues es una claro. maravilla. Es la práctica, es la que, igual Además, que, igual que en el sí, gimnasio, ¿cierto? O sea, entender que el ejercicio es fácil, pero vaya y hágalo todos los días. Ahí es donde está nuestro trabajo, ¿cierto? claro, además, Alfredito, porque muchas personas o muchos médicos, tú que eres médico, llaman estrés a lo que no entienden.
Entonces todo dice, tiene mucho estrés, no tiene estrés y todo termina en estrés, pero realmente el estrés es falta de comprensión, o sea, Correcto. falta de sabiduría, porque cuando uno ya comprende, y bueno, viene el segundo paso que tú dices, que es, ya comprendo, entonces ya empiezo a aceptar y ya obviamente empiezo a renunciar, porque como dice, todo compromiso o todo tiene una renuncia, cada que me comprometo con algo, tengo que renunciar a algo. Entonces, esa, digamos, para ti es la fórmula maravillosa de la paz interior y es, con eso empiezas con tus pacientes. Exactamente, entonces digamos que a partir de esa fórmula uno puede lograr la paz interior. La inteligencia consiste en seguir la fórmula. Veamos, por ejemplo, la prosperidad, ¿cierto? El segundo resultado, la Ujú. economía, ¿cierto? Entonces, en la economía, eh, le voy a poner para que me entiendan en qué consiste la primera parte de la fórmula. Esta tiene 7 partes. Entonces, la primera, no se las voy a contar todas, les voy a contar la primera, ¿cierto? Y esta primera parte de la fórmula parte de una pregunta. ¿Qué tendría que hacer el universo para que yo, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer el universo para que yo? Entonces les voy a explicar la primera fórmula. Se llama la llave de la intención. ¿Sí? Es la intención. La primera parte de la fórmula es Ujú. la intención. Y es tú para qué quieres la plata, ¿cierto? Tú le estás pidiendo plata al universo. Listo, entonces pregúntate, y los invito a que miren, va a haber uno más de un desbloqueado a partir de este Sí, sí, pedacito. sí, 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 Párenle sí. bolas a esta primera parte de la fórmula. Yo conozco personas que solo con aplicar esto se Ya, han desbloqueado desbloqueó. económicamente. ¿Listo? Además que esta fue la parte de la fórmula que le conté a mi paciente del cáncer de para que se desbloqueara económicamente. Sí, Entonces, ¿tú sí. para qué quieres la plata? Entonces, primero, ¿tú quieres la plata para valorarte y sentirte mucho? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero la plata para decir que yo valgo, ¿cierto? Si yo me valoro a mí mismo por el dinero que yo tengo, entonces viene la pregunta, ¿qué tendría que hacer el universo para que tú no te valores por el dinero? No da, pues quitarte el dinero, no darte, porque, Exactamente. Entonces, porque si cuando tú asocias tu valor con el dinero y como somos hijos de Dios y nuestro valor no está ahí, entonces el universo nos tiene que empezar y llevarnos a comprender que nuestro valor no está en el dinero y no nos lo da. exacto. Entonces, esa es una clave muy importante de esta intención. O sea, ¿para qué quieres la plata? Para valorarte, no. Si tú te vas a valorar con la plata que tienes y es para comprarte y mostrarle a todo el mundo tu camisa de cocodrilo y que te compraste un Mercedes y sentirte mucho por esto, entonces no. Entonces no te la dan, ahí puede estar un bloqueo. Segunda cosa que podrías querer hacer con el dinero. La segunda es poner tu seguridad en el dinero, ¿cierto? Entonces, cuando yo siento que si yo tengo una buena plata en el banco, entonces me siento seguro, pero si no tengo plata en el banco, entonces me siento completamente inseguro en el universo. Y esa seguridad parte no es de tener el dinero, sino de saber conseguir el dinero, ¿sí? Entonces, si Ujú. tú quieres el dinero para sentirte seguro, no es así como necesitas adquirir tu seguridad. Tu seguridad debe estar puesta en ti, en tus capacidades, en saber que Tus puedes valores, servir, en tus valores y que al servirle al mundo existen unas leyes que te devuelven en dinero ese la servicio. compensación, sí. Exacto. Ahí es donde debe estar nuestra seguridad, en mí y en el universo. Entonces, si mi intención es poner mi seguridad en el dinero, también me la pueden quitar. Y la tercera, digamos que es uno de los conceptos que a mí más trabajo me costó implementar, ¿Interferir o qué? que es, ¿para qué quieres tu dinero? Para dañarle el aprendizaje a los demás. Sí, Entonces sí. les explico esto. Sé que es muy rápido, va especialmente para los nuevos. En el proceso de la vida que estamos aprendiendo, nosotros, fíjense que en todos nuestros resultados tenemos que ganárnoslos nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros necesitamos aprender a ser dueños de nuestra paz, a ser dueños de nuestra abundancia, a ser dueños de nuestra armonía, a ser dueños de nuestra salud, a ser dueños de nuestra adaptación y disfrute de la vida. Y digamos que en 4 resultados tú no le puedes compartir a los demás, tú no le puedes decir a alguien, mira, aquí está el 50% de mi paz interior, ¿cierto? O mire, es No, que cada uno. usted tiene el matrimonio más o menos, le voy a dar un 10% de armonía para su matrimonio para que usted esté mejor, ¿cierto? No, Sí, no, no. no lo podemos hacer, pero hay un resultado en el que sí lo podemos hacer, que es el de la abundancia.
Y cada persona necesita aprender a ser dueña de su abundancia, aprender el ciclo de que si yo le sirvo a la vida con mis valores, entre más servicio dé, más compensación recibiré. Cuando nosotros con nuestro dinero desempoderamos al otro, le decimos usted no puede y yo le tengo que dar a usted, cuando le queremos hacer la tarea de su aprendizaje, entonces la vida me quita el dinero a mí. Porque entonces, Claro, ¿qué tendría que hacer la vida con mis recursos para que no le pueda dañar el aprendizaje al otro? quitármelos. Y hay Esa, algo, Alfredito, perdona, que es muy común en nuestra cultura occidental y muy de nuestra cultura, y es interferir. Entonces nos creemos buenos y nos dijeron que ser buenos es darle platica al hermanito, a la hermanita, al sobrinito, y entonces a veces, muchas veces las mamás con buena intención, pero con mucha ignorancia, mire su hermanito desempleado y usted que no le ayuda, y entonces y mire, y el que ha estudiado en la casa, lo que tú dices, el que sabe servir mucho, pues el universo le va a compensar, y en la ignorancia que la cultura en general maneja, empieza un sentimiento de culpa, de pesar y de ser buenos, y en ese ser buenos nos tiramos a todo el mundo, porque entonces no permitimos que los demás desarrollen la capacidad de servir, de ser prósperos, y por añadidura el universo nos bloquea a nosotros para que dejemos de ser ignorantes de turno, como decía Gerardo. Ahí nos volvemos los ignorantes de turno. correcto. Y fíjate que eso fue el bloqueo de mi paciente. ¿Sí? Claro. Él lo que quería era, con ese dinero, ponerse a repartirle dinero a su familia, sacar Que a no sus volvieran a trabajar. hermanos, Sí, a su mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Que al tener esa intención, él con ese dinero iba a desempoderar y a impedir el aprendizaje de los demás. sí, Entonces, ¿qué claro. hace la vida? Le quita el dinero. Entonces, cuando él entiende esto, y espero que más de uno de los que nos está viendo aquí lo pueda entender, cuando uno entiende esto, entonces, ok, es duro decirle al otro, mira, yo sé sumar, pero es que si yo te hago tus sumas, tú no vas a aprender a sumar. Claro. Entonces el otro va a pensar, ay, pero usted sí sabe, usted es un egoísta. Es duro decirle al otro que no, pero eso es lo que permite que el universo nos haga ese bloqueo. Entonces, esta primera parte de la fórmula de la prosperidad, de la intención, ¿para qué quieres tu dinero? Es esa primera parte, ¿sí? Otra parte de esta fórmula, me voy a ir a la cuarta, no las Perfecto. voy a entrar todas las siete, que es que la cantidad de dinero que nos entra a nosotros no es proporcional a nuestro trabajo, sino es proporcional al servicio que nosotros Ay, prestamos. Entonces, ese pedacito de la fórmula es el servicio, ¿sí? La cantidad de servicio. Entonces, un ejemplo. Bill Gates, ¿cuántas horas trabaja al día? Muy poquitas. ¿O cuántas trabaja? Muy poquitas, ¿cierto? A él no le pagan por la cantidad de horas, sino por la cantidad de personas a las que él le lleva su software y sí, todas las claro. cosas que hace, ¿correcto? Entonces, una gran clave de la multiplicación de nuestra prosperidad es que yo aprenda a multiplicar mi servicio, que yo sepa cómo hacer para poder servir más. Entonces, fíjate que si nosotros vamos desbloqueándonos, vamos sabiendo cómo servir, vamos encontrando el camino, hay que encontrar el camino, y yo multiplico mi servicio, necesariamente fluye la prosperidad para mí. Entonces, Al- es cuestión de ir ajustando estos pedacitos de la forma. claro, Alfred, dijiste algo que me acaba de resonar mucho, porque con la pandemia obviamente muchas empresas se han visto muy afectadas, muchas personas, pero también hay otras que les ha ido muy bien, que en Sí, la pandemia, la tecnología, los supermercados, droguerías, o sea, hay algo, entonces casi que a veces pareciera, si yo trabajo más horas o más tiempo, pues tendría que tener más dinero, y tú hablaste de algo muy clave, que el dinero es una energía y la activa el servicio. La prosperidad o la ley de compensación funciona perfectamente en la medida en que yo aprenda a servir mucho más. El servicio genera mucha más retribución que simplemente estar empleado o simplemente trabajar muchas horas. correcto. Fíjate que, pues, Lorita y yo somos conferencistas. Y al inicio de la pandemia yo tenía programadas conferencias en Ecuador, en Perú, aquí en Colombia, en Estados Unidos, en diferentes partes. Y a raíz de la pandemia se cerraron todas, ¿cierto? Entonces
mi proyección de ingresos para este año de pandemia quedó reducido a cero con la pandemia, ¿sí? Pero lo único que uno tiene que hacer es aplicar la fórmula. Sí. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, ok, listo. El universo está diciendo, por aquí no, por aquí su ingreso es cero. Entonces, apliquemos la fórmula. Entonces, empecé a tomar los elementos de la fórmula y dije, mi intención está correcta. Perfecto, entonces encontremos el camino. Encontré el camino y la multiplicación del servicio. Y fíjate que mi mayor año de ingresos en toda mi vida ha sido este año de la pandemia. Yo, de que empezó la pandemia a hoy, imagínate, multipliqué mis ingresos por 10. Imagínate, Después de que la claro. proyección era cero, ¿cierto? Entonces, es cuestión de uno aprenderse la fórmula y escuchar la vida y seguir esas instrucciones. Sí, lo Bueno, más bonito vamos es con eso. el... Dime. Que lo más bonito y para cerrar la inteligencia financiera o servicial es muy, muy lo que dicen los orientales cuando hablan, no des el pescado, enseña a pescar. Si tú das pescado para un día, la gente tiene comida para un día, pero si enseñas a pescar, la gente tiene comida para toda la vida. Entonces, es como cerrar ese capítulo de la inteligencia financiera o del servicio, es enséñale al otro a que él lo haga por sí mismo, porque cuando somos ignorantes de turno e interferimos, pues nos van a bloquear. Entonces, es maravilloso. Sigamos, Alfredito, con la tercera. Correcto. Entonces, miremos un poquito la inteligencia en las relaciones, ¿sí? Eh, digamos, de los ítems más importantes de esta parte de las relaciones, es saber que nuestra relación con los demás es lo que yo pienso de los demás, ¿sí? Hay una secuencia y es los demás hacen cosas, de lo que ellos hacen, tú haces una interpretación, piensas algo de lo que ellos hacen, eso genera un sentimiento y emprendes una acción correspondiente y ahí se derivan todos nuestros resultados. Pero en las relaciones eso es básico. Entonces, el otro llegó tarde y no me avisó. Yo pienso, maldito, miserable, ¿cómo es que no me avisó? Qué inconsciencia. Me siento mal y con rabia y emprendo una acción hacia el otro, ¿cierto? Entonces la primera parte de la fórmula es que yo asuma esa secuencia, asumir la secuencia de que mi relación con el otro se basa en lo que yo pienso del otro. Y eso es lo que va a generar mis sentimientos y de ahí derivan Claro. las acciones. Entonces, saber manejar esa secuencia hecho, interpretación, sentimiento, acción, es la primera base de la fórmula de la armonía en las relaciones. Tú eres dueño de lo que piensas y por tanto eres dueño de lo que sientes y por tanto eres dueño de lo que haces y por tanto eres dueño de tus resultados. ¿Sí? Listo, con esa base de la fórmula vamos a irnos a una de mis relaciones favoritas, la relación de pareja, ¿cierto? Sí, Yo, sí. ese es, Los entrenadores maravillosos. ese es un aprendizaje muy importante que tenemos todos. Sí. Y yo tengo hoy un segundo matrimonio. El primer matrimonio lo hice poniendo los números que yo creía. Sin Y esa información. puerta no abrió. Esa puerta, la armonía en ese matrimonio no abrió, o sea, no abrió. Y el segundo, entonces ya apliqué todos estos principios de la fórmula y tengo un matrimonio bastante más feliz que el primero, bastante más armonioso por haber seguido esos principios. Entonces, por ejemplo, nosotros seguimos la fórmula tradicional de conseguir pareja es busque a alguien que usted se enamore, alguien que lo haga feliz, ¿cierto? Ay, Y entonces si encuentra a alguien del que usted se enamoró y están mutuamente enamorados, cásese, que ahí estará la felicidad. Eso nos no, enseña. sí, sí, sí. Ahora esa fórmula, ¿cuál es el resultado de esa fórmula? Pues que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Sí? Esa es la Sí. fórmula para el divorcio. Y muchos de los que no se divorcian es porque se resignan, o sea, tampoco es porque estén muy felices. Que es, Exactamente. ujú. Entonces, ¿cómo necesitamos, por ejemplo, armar una secuencia correcta para encontrar una pareja? Entonces, lo primero es armar nosotros nuestro proyecto de vida, que les voy a explicar un poquito. Van a ver que es súper sencillo. Imagínense que nosotros nos vamos a ir de viaje. Entonces, te vas de vacaciones. Entonces, y necesitas encontrar un compañero para tus vacaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que saber? Pues, ¿para dónde te vas de vacaciones? ¿Cierto? Porque Un si vas a lugar. invitar a alguien, ese tiene que ir para el mismo sitio que tú. Entonces, Ujú. primero tú tienes que saber tú para dónde vas. Segundo, el otro tiene que saber
para dónde va. ¿Y estás de Listo, acuerdo? entonces, Sí, por- exacto, entonces tú armas tu viaje, ok, tú te vas para España, pero ¿qué tipo de hoteles vas a estar? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuántos días vas a estar? ¿Para qué? Para que con base en ese proyecto de tu viaje, tú puedas invitar a alguien que le guste o que tenga el mismo proyecto que tú, que tenga la misma plata, que quiera las mismas cosas, que quiera los mismos días y que si de pronto hay alguna diferencia nos podamos poner de acuerdo. total. Entonces, encontrar una pareja es exactamente lo mismo, tienes que seguir la misma fórmula El que mismo siguió protocolo, sí. el mismo protocolo. Entonces es, primero, define tú para dónde vas. Define qué es lo que quieres. Entonces, en el caso de la pareja, ese viaje de la vida se basa en que yo sepa cuál es mi propósito de vida, yo qué quiero hacer, cuántos hijos tengo, qué quiero del trabajo, qué quiero de la familia. Entonces hay 16 ítems en los que yo necesito ponerme de acuerdo con el otro, ¿sí? Que yo identifique en mí, que yo identifique en el otro. Decirle, bueno, yo quiero 3 hijos, ¿tú cuántos quieres? 2, bueno, listo. ¿Yo estaría dispuesto a 2? Ok, 2, sí estaría dispuesto, ¿cierto? Ok, pero ¿cuánta plata cómo vamos a manejar la plata que hay dentro del matrimonio? Entonces, la segunda parte de la fórmula es que yo con un plan claro me pueda poner de acuerdo con el otro, ¿cierto? Entonces, Claro. ya sé que mi relación con el otro es lo que pienso, lo que siento y lo que hago y soy dueño de ese pedacito. Y voy a buscar a alguien con quien yo me pueda poner de acuerdo en ese viaje, ¿sí? Entonces, Claro. si te das cuenta, son principios muy sencillos. Que cuántos, miren, digan, pónganme ahí en los comentarios. ¿Cuántos Total, de exacto. ustedes dijeron, yo me voy a sentar a hacer acuerdos en cuanto a los hijos, en cuanto al dinero, en cuanto a las familias, en cuanto a la religión, en cuanto No, a... ¿Cuántos nos sentamos a hacer? Ninguno, ninguno. ¿cierto? Y, Y y por algo, eso y algo, estamos en esas. claro, y algo, Alfredito, que es clave es que uno no hace pareja por la compatibilidad genética, porque la sexualidad es muy rica, la compatibilidad genética obviamente va a generar muy buenas crías si uno tiene hijos y va a generar muy buenas endorfinas, toda la serotonina, la dopamina, la fea, la feniletilamina, todo eso. Entonces, el cóctel, tú que eres médico, el cóctel ese hormonal es maravilloso cuando hay compatibilidad genética, pero uno no se casa con un cuerpo, ni se va a vivir con un cuerpo, y no con una mente. Entonces, es más la compatibilidad mental, que es lo que tú hablas, y es nos podemos poner de acuerdo. Entonces, el ego, a mí me parece muy chistoso el ego, y cuando yo no tenía la información y ahora la comparo, yo decía, no, yo sí estaba más ciega, porque entonces uno piensa, ay no, yo lo cambio, o cuando yo esté bien enamorado de mí, yo voy a lograr que ese hombre cambie o esa mujer cambia, y realmente uno no puede cambiar a nadie, y fuera de eso estamos tratando de hacer parejas simplemente con incompatibles mentalmente, porque en el inicio hubo compatibilidad genética, porque la compatibilidad genética igualmente se desactiva. Normalmente hay un periodo, y tú que eres médico lo tienes más claro que nadie, que hay un periodo donde la compatibilidad genética ya, digamos, todo ese tema de la feniletilamina se desactiva y ahí queda lo que somos y las personalidades están ahí. Correcto, correcto, perfecto. Entonces, en lo básico, uno que tiene que hacer, busca a alguien que te guste para que tengan una buena sexualidad y que sean Uh mutuamente -huh. atractivos. Busca a alguien con quien te puedas poner de acuerdo en esas 16 cosas y que entre los dos estén dispuestos a amarse, que es decir, Uh -huh. comprenderse y aceptarse en los errores y como humanos. Y si uno tiene al lado una persona que le gusta, que tenga esa compatibilidad Sí, genética de la que hablas tú, que tengo esa compatibilidad mental y nos podemos poner de acuerdo. Y en los errores que vamos a cometer en el camino, ¿cierto? En ese viaje de la vida, como estamos aprendiendo, nos vamos a equivocar. Cuando el otro se equivoque, estarás dispuesto a comprenderlo y aceptarlo en su error. Entonces imagínate un viaje con una persona que te gusta, que te puedes poner de acuerdo y que cuando nos equivocamos nos comprendemos y nos aceptamos. no, Ese es un genial. viaje chévere. Entonces, esos son los puntos sencillos que uno necesita aprender para llegar a eso. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Saber cómo identifico al otro la compatibilidad física, cómo hago la compatibilidad mental y cómo hago para comprenderlo y aceptarlo. Que pues para eso es que estamos todos los que servimos con la información para que vayamos descubriendo cómo hacemos cada una de esas cosas. ¿Listo? Maravilloso.
Sí. Bueno, vamos Y entonces entonces, nos falta la quinta, ¿cierto? Es miremos la salud. ¿Listo? la salud, que es... Bueno, tú me hiciste acordar ahora de Hammer, que cuando estabas hablando de las leyes, estaba pensando yo en Hammer, en el médico alemán y en la medicina patas arriba, que les recomiendo ese librito, creo que tú ya lo tuviste que haber leído muchísimo, y más ni siquiera lo lees, lo practicas, tú eres médico, yo no soy médica, pero yo me leí ese libro de Hammer, de la medicina patas arriba, y me quedé sorprendida cuando primero entender cómo la medicina tradicional está muy atrasada. Yo sigo sintiendo que la medicina tradicional está muy atrasada porque se enfoca en la materia y la materia es el 4% de la creación. Entonces, tú que te especializaste en Harvard en cuerpo, mente, espíritu, yo digo, por Dios, ¿cuántos médicos como tú necesitamos ya en el planeta? Yo siempre he dicho, qué maravilla poder tener médicos que conectan la mente, el cuerpo, el espíritu y especialmente llegar como con tu paciente a poder decir ese cáncer de laringe, de faringe, perdón, ese cáncer de faringe proviene de una situación, de un trauma, de un conflicto que tenía que ver con el dinero. Y mira, el tema económico, un tema de una empresa termina generando un cáncer de faringe. Y esos muy pocos médicos todavía lo conectan. Si uno llegara ahí, yo creo, Alfredo, que la medicina sería maravillosa, se sanarían más personas y sería más fácil ir al origen y que las enfermedades no se vuelvan a repetir. Cuéntanos más de eso. Bueno, afortunadamente ya se está abriendo un poquito más el camino y ahí sí le agradezco mucho a uno de mis profesores en Harvard, al doctor Herbert Benson, que él ha sido el pionero de ir abriendo el camino de esa importancia que tiene la parte mental y emocional. Y Sí, al profesor Hammer, que fue el que hizo esas tablas de matemática exactitud para determinar cuál es el conflicto específico que determina la enfermedad. O sea, por ejemplo, en mi paciente yo fue muy sencillo porque, ok, ¿tienes cáncer de esófago? Listo, perfecto, ese es este conflicto sí, sí. matemáticamente exacto, ¿cierto? Ujú. Ahora, para muchos de los que nos están viendo ni conocen a Hammer o lo han escuchado hablar y pues eso tiene un nivel de complejidad, ¿cierto? Pero yo he encontrado una cosa súper sencillísima para, para uno poder hacer esa sanación muy rápido, ¿sí? Y aquí sí saquen papel y lápiz y los espero 10 segundos para que sea, porque me interesa esta vacuna, o sea, para mí esta es la vacuna más importante que la que nos están poniendo ahorita. Y es, y es la siguiente, y es que cuando tengamos una enfermedad con una sintomatología, vamos a hacernos tres preguntas para encontrarle la raíz muy rápidamente. Vamos a preguntarnos si esta enfermedad fuera una emoción, ¿qué emoción sería? Entonces, si tienes tos, ¿qué se te ocurre que sería? ¿Qué emoción sería esta tos? ¿Cierto? Sería una tristeza, sería una rabia, sería miedo. Rabia. Entonces, lo que te salga, tú apuntas, sería una rabia. Listo, perfecto. La segunda pregunta, ¿en qué situación de tu vida estás sintiendo esa molestia o esa emoción? ¿Sí? Entonces estoy Ya. sintiendo, ok, he sentido rabia en esto, perfecto. Yo sé que es súper sencillo, es muy reduccionista el tema, pero en un alto porcentaje van a encontrar respuestas, porque nuestro inconsciente sabe que cuando le abrimos la puerta a sanar, él está ahí listo para decirnos por Sí. dónde tenemos que sanar. Entonces, encuentras la emoción y encuentras la situación, ¿cierto? Ahí vas a encontrar, digamos que la Organización Mundial de la Salud dice que el 85% de las enfermedades tienen ese origen psicosomático, ¿cierto? Sí. Entonces, para que hagas el trabajo, listo. Entonces identificaste que tienes una rabia con fulanito porque te hizo tal cosa y ya entonces ya tienes la situación y ya tienes la emoción. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Y aquí es donde está la gran prevención, que una vez que identificaste eso, la gran prevención está en manejar tus emociones. O sea, si el 85% de las enfermedades tienen ese componente psicosomático, la raíz está en ese nivel de estrés que estás teniendo. O sea, tú dejas en tu mente esa rabia, dejas en tu mente la tristeza, dejas en tu mente el miedo y tu corazón está sintiendo todo eso. Y ya está muy claro como hablábamos ahorita
de las secuencias hormonales que están plenamente identificadas relacionadas con nuestros estados emocionales. Entonces, así facilito, el cortisol te va a bajar el sistema inmunológico y te va a dar que te dé más fácil el bichito, ¿cierto? Entonces, sanar las emociones, que tú sepas gestionar tus estados emocionales es para mí la mayor de las prevenciones. O sea, que tú sepas sacar la rabia, sepas sacar la tristeza, sepas manejar el miedo, ahí vas a hacer mucha, mucha prevención. Y la otra parte de la fórmula que me gustaría dejarles hoy es escuchar nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo tiene unas necesidades y él constantemente nos indica, pero nosotros nos pasamos por la galleta, decimos aquí en Colombia. O sea, nos saltamos esas indicadores y seguimos adelante sin escuchar el cuerpo. Entonces, si tienes sueño, ¿qué tienes que hacer? Dormir. Y nosotros Dormir, ¿qué hacemos? Tomarnos 3 cafés para quitarnos el sueño. ¿Cierto? de Si lo tenemos contrario, o ¿qué sea, hacer? Comer, violamos la comer. ley de naturaleza, claro, o sea, la ley de naturaleza, con esos principios que tiene ordenaditos, la ley de naturaleza está hablando y nosotros la violamos, lo que tú decías. Si tengo sueño, pues el cuerpo me está diciendo, se me bajó la glucosa, la energía vital, tengo que, como una de las funciones del instinto es mantener la vida, entonces es una alarma de que se está bajando la energía vital, se está bajando la energía y necesitamos dormir o comer. Y lo que hacemos es lo contrario. Correcto. Entonces, digamos que el cuerpo es muy sabio y nuestro instinto tiene codificada esa ley y nos va diciendo exactamente qué es lo que necesitamos. Entonces, si nosotros ponemos en conjunto estas dos cosas, escuchas muy bien tu cuerpo y le cubres todas sus necesidades, o sea, todos los deseos de tu cuerpo indican una carencia que debe suplir con una necesidad. Entonces, tienes sed, necesitas suplir agua, tienes hambre, necesitas suplir la glucosa, tienes sueño, necesitas suplir la energía, etcétera. Entonces, si escuchamos el mensaje del cuerpo y seguimos su instrucción, más hacemos una muy buena gestión de nuestras emociones, tenemos el resultado de la salud muy, muy contundentemente allí para nosotros. Sí, hay una pregunta que me surge con lo que estás hablando que me encanta. Yo no soy médica, pero me encanta entender cómo las emociones, tienen toda una incidencia sobre la materia. De hecho, me pareció increíble cuando comprendí que la materia se adapta, o sea, la materia se transforma y se adapta. Entonces, la materia no evoluciona, evoluciona en la conciencia y la materia se adapta de acuerdo a esa evolución. Entonces yo quisiera que me explicaras un poquito más y nos explicaras a los más de 1.200 que estamos hoy conectados esta noche de esos, de esos neurotransmisores. Porque a mí me pareció cuando alguna vez me puse a estudiar los neurotransmisores, son más de 96 neurotransmisores, pero tú hablaste ahora obviamente, de la adrenalina, está la noradrenalina, está obviamente el cortisol. Entonces, cuando sentimos rabia, y tú me corriges, yo no soy la médica, entonces, cada que uno siente rabia, uno se está inyectando un veneno. O sea, sin darse cuenta, no es solo lo que estás pensando y sintiendo, sino que tu cuerpo está recibiendo un veneno que va a ir directo a tu organismo. ¿Nos puedes profundizar un poquito más de los neurotransmisores? ¿Cómo afectan, obviamente, el tema biológico? Sí. Es un eje que se llama el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. ¿Sí? Entonces, ese eje, esa relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy evidente a través de ese eje. Para ponérselo sencillo a los que nos están escuchando, ¿se acuerdan cuando nos estresábamos en el colegio? ¿Cierto? Que íbamos a tener un examen Saquen una o hojita, cuando decían, saquen saquen la una hojita. hoja. ¿Ustedes se acuerdan que se nos ponían las manos frías? ¿Cierto? Se nos ponían las manos frías. Entonces, ¿por qué se nos ponían las manos frías? Porque se hace una vasoconstricción periférica. Okay. O sea, los vasos de las manos se contraen y las manos se ponen frías. Ahora, Sí. para que se contraigan los vasos de las manos, tiene que haber un mensaje del sistema nervioso que manda que se contraigan, ¿cierto? Entonces, hay una adaptación que cualquier situación de estrés nos pone en la respuesta de huir o Uh -huh, pelear, ¿cierto? uh -huh. Entonces, todos los
químicos correspondientes a la respuesta de huir o pelear quedan activos y digamos que tienen una buena intención, que es la intención de protegernos. Sí, sobrevivir. Por ejemplo, exactamente. Entonces, una de las cosas que pasa ahí es que las plaquetas se vuelven más adhesivas. ¿Sí? O sea, las Ujú. plaquetas, ¿por qué? Porque si tú estás en situación de huir o pelear, es probable que sangres, ¿cierto? Ujú. Entonces el organismo dice, oh, Dios mío, estamos en peligro, preparémonos para sangrar porque de pronto tenemos una herida en el correr o en la pelea, vamos a tener una herida, preparémonos. Entonces las plaquetas se vuelven más adhesivas. Entonces, cuando escuchamos que una persona le dio mucha rabia, se puso tan brava que le dio un infarto, pues claro, le dio un infarto. ¿Por qué? Porque sus plaquetas se volvieron más adhesivas, tenía un ateroma en la coronaria y ahí es donde viene y le da el infarto. Entonces, toda esta cascada de químicos en la relación mente-cuerpo, digamos que en este momento la tenemos bien documentada, especialmente ese eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, en donde, pues digamos que en este momento y como un tip práctico para todos en este momento que necesitamos nuestro sistema inmune muy bien, ¿cierto? El Sí, final de esa cascada, las suprarrenales, son las que producen esos corticoides. Y esos corticoides son los que bajan el sistema inmunológico. Y si ok. tenemos bajo el sistema inmunológico, es lo que permite que el bichito este nos afecte. Entonces necesito que los que nos están viendo produzcan toda la cascada contraria Claro. y que hagamos muchos ejercicios de relajación, Sí, meditación, ¿sí? Y que, por ejemplo, cuando les contaba la descarga emocional, los ejercicios para la descarga emocional, es que eso que tú tienes en el organismo, toda esa preparación, necesitas hacer algo con eso. Y está demostrado, por ejemplo, en las lágrimas, cuando lloras, las lágrimas llevan esos químicos de los que necesitas deshacerte, se deshacen a partir de las lágrimas. Si tú no lloras, esos químicos se quedan al interior. O sea, las lágrimas efectiva y físicamente son un sistema de limpieza de, de de nuestra limpieza. química interior. ¿Sí? Claro, maravilloso. Me encanta ese tema porque yo siempre he dicho a la gente, mire, empiece a pensar bonito si sea por negocio. Puede que uno inicialmente, y la gente se ríe cuando yo le digo, de gracias, gracias, gracias. Cada que sienta ira diga, gracias, gracias Padre, porque el gracias, tengo entendido, el gracias genera dopamina y serotonina, y el gracias está conectado más al lóbulo frontal que más al sistema límbico. Entonces yo digo, vea, así usted no entienda por qué diga gracias por este hijo de madre, gracias por este tal, y en la tercera ya no tiene rabia, pero diga gracias. Por eso las religiones hablan tanto de dar gracias. De hecho, Gerardo hablaba de la gratitud como una llave maestra del universo. Y cuando uno sabe que la palabra gracias además le está ayudando en el sistema inmunológico y en generar neurotransmisores positivos, pues diga gracias, así sea por negocio. Mire, si el marido le sacó la rabia, tengo una amiga que quiero mucho que me dijo, Moni, yo contigo aprendí cada que lo veía a mi marido a decir, gracias por este entrenador, gracias, gracias, gracias. Ya, en la tercera gracias ha estado tranquila y es un gran negocio para nuestro sistema, para nuestra biología. Y complementando eso que dices tú, digamos que ya que hemos comprendido un poquito profundamente la vida y su propósito de aprendizaje, lo que agradecemos de las situaciones difíciles, de dificultad, es el aprendizaje. El Entonces, aprendizaje. tú dices, exacto. Entonces, porque si no, digamos que se produce un poquito de choque en la mente, gracias a este hijo de madre, pero gracias, ¿por qué? ¿Sí? Sí, sí, por lo menos mientras Entonces, que se desconecta, pero tienes razón. Gracias por el aprendizaje. entonces, gracias por lo que puedo aprender de esta situación o de esta persona, aunque todavía no sepa exactamente qué es lo que debo aprender. Yes. Solo sé algo, Sí, que esta persona, si está en mi vida, es para que yo aprenda algo. Gracias por lo que tengo para aprender. O sea, siempre, ¿se acuerdan en el colegio cuando nos ponían problemas de sumas? ¿Por qué un sí, profesor me sí. ponía problemas de sumas? Pues porque yo no sabía sumar, Claro. ¿cierto? Tenía problemas Sí, de ¿para qué? resta porque no sabía restar. Entonces, siempre que una persona o la vida me ponga una situación, un problema, lo que nosotros llamamos problemas, que sepas que el propósito es que aprendas algo. A veces al principio no sabemos qué tengo que aprender, ¿cierto? Yo me acuerdo una vez que se me llevaron el carro
Yo acostumbro ser muy respetuoso de las señales de tránsito, pero se me llevaron un carro que lo había dejado estacionado, yo suponía que era legal, y se lo llevó la grúa. Entonces, al principio el estrés y, maldita sea, ¿no? Y después, cierto que esto es para aprender. Listo, gracias porque esto es para Gracias. aprender algo, aunque todavía no sé qué es. Entonces, en el transcurso del tiempo, llega la grúa al garaje y se demoran mucho en la entrada. La entran en el garaje y se demoran mucho en hacerle la visita. El carro se demoró mucho. Después, todo era demorado, 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 hasta que finalmente entendí que la vida me estaba apoyando a que yo aprendiera algo que es de mis grandes aprendizajes en esta vida, que es la paciencia. Ir con el tiempo, ¿sí? Entonces, al principio yo no sabía por qué la vida me estaba poniendo este problema. O sea, gracias vida, porque sé que esto es para aprender. Es un problema, listo. Todavía no sé qué tengo que aprender. Pero lo que sí podemos estar seguros es que si estamos atentos, al final vamos a reconocer el aprendizaje y entonces esas gracias serán de verdad coherentes con Sí. el aprendizaje que estamos haciendo. No, maravilloso, claro. Entonces, Alfredito, hablando de las 5 inteligencias, resumiendo que ya se nos fue el tiempo súper rápido y bueno, que nos cuentes cómo te contactan. Sé que eres un conferencista, pues, honrado de tenerte hoy con Gloria, que de verdad te recomiendo mucho y como dije, me tocó a mí esta fortuna de tenerte. Pero repasemos, entonces, en la medida en que los seres humanos desarrollamos esas 5 inteligencias, en la medida en que logramos trabajar mejor nuestra paz interior, mejor nuestra adaptación, el tema del servicio, las relaciones y obviamente pues nuestro cuerpo físico, nuestra vida tiene que ser mucho más feliz. Ahí es donde Jesús hablaba mucho de el reino de Dios está en ti, que finalmente tiene que ver con la sabiduría de las 5 inteligencias. Correcto. Fíjate que todos nosotros, con cualquier cosa que hagamos, pensamos o digamos, lo que estamos buscando es la felicidad. O sea, cuando yo pienso, digo o hago algo, es un numerito que yo espicho en esa caja fuerte, que yo Sí. presiono en esa caja fuerte, buscando tener un resultado. Y ese resultado es que la caja fuerte me abra y que yo esté tranquilo y que tenga armonía y que disfrute, que tenga mis resultados, ¿cierto? Pero entonces, cuando no abre, lo que necesitamos es entender la fórmula y practicar la fórmula. Y me preguntabas que cómo me contactan y eso, pues te cuento a lo que yo me dediqué. Yo hoy me dedico a apoyar a las personas a que entiendan esas fórmulas y a que practiquemos esas fórmulas. Y creé un programa que se llama Academia de Maestría, que es para quiénes, que es para las personas que ya se han adentrado a estudiar las leyes del universo, que han Mm. hecho muchos cursos, que han estado con Tony Robbins, que han hecho Reiki, que han hecho magia, que han hecho programación neurolingüística, que han estudiado aquí esto, pero no tienen los resultados, Ujú. ¿sí? Ok. Entonces uno dice, Dios mío, pero yo todo lo que he estudiado esa platica se perdió. La buena noticia es que no se perdió. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Tener la fórmula y practicar la Sí, fórmula. la ¿Sí? información es diferente de la comprensión, que es saber Exacto, hacerlo. correcto. Entonces, ¿hoy a qué me dediqué? Armé un programa para todas estas personas que hemos estudiado tanto, pero que estamos cansados de estudiar sin resultados. Que hemos estudiado las leyes del universo, pero todavía no tenemos la paz. Que entendemos muchas cosas, decimos no sé cuántos cursos de prosperidad, pero todavía no tengo plata. Entonces, lo que me dediqué fue a hacer un programa de mentoring en donde Sí, tomamos mes a mes un tema. Listo, ¿qué resultado vamos a lograr? ¿Cierto? Y nos dedicamos a trabajar ese resultado. Entonces, a genial. todas las personas que hayan hecho miles de cursos, que ya entiendan muchas cosas del universo, pero que estén listos para tener resultados, el programa se llama Academia de Maestría. Y bueno, en las redes, últimamente desarrollando ese programa he dejado mis redes un poquito, pero ya voy a empezar a estar más activo para compartir. Pero ahí me pueden encontrar. Besosa.net, que es mi página, y Academia de Maestría, que son los que hemos estudiado muchos y que nos dedicamos a practicar No, para llegar aquí estaba a tener revisando resultados. estaba revisando en mis 5 inteligencias en cuál todavía me falta y ya voy para donde vos. Y llego, todavía hay por ahí hay uno donde tengo que acabar de afinar. Alfredo, qué rico tenerte acá, de verdad que a todas las personas que se conectaron, sabes que, como dices tú, cuando
cuando uno ya está listo para escuchar la nueva información, cuando uno ya sabe que uno se puede empoderar de sus resultados, el camino es distinto. O sea, una cosa es la vida con información y otra cosa es la vida sin información. Un abrazo gigante, te mando así un beso enorme. Gracias, mil gracias por estar acá y de verdad un honor conocerte. Te reconozco porque, como te digo, toda la gente me habla maravillas de ti. Entonces estaremos muy pronto cerca. Un abrazo, Alfredo, y bendiciones. Lo mismo para ti, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a Glorita, que una pronta recuperación para ella, que los quiero mucho y a todos ustedes un abrazo. Muchas gracias a todos por escucharnos este ratico. Que Un pasen muy bien. abrazo. Que Dios. Chao. Feliz noche. Chao. Adiós.